México, 8 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en esas reglas del juego, las que a veces no se ven, pero que definen nuestra relación con el Estado. Vamos a desglosar 4 documentos que, bueno, a primera vista no tienen nada que ver uno con el otro. Pero que juntos nos pintan un panorama muy completo, ¿no? De cómo funciona el sistema en realidad. Exacto. Vamos a ver desde el formulario de aduanas que llena cualquier persona al viajar hasta los requisitos de seguridad para una empresa gigante. Y también cómo se reparte el dinero en una institución como el INE, para terminar con un fallo de la Suprema Corte. Es un viaje, creo, al ADN de la burocracia y del poder. Empecemos por lo más común, por donde muchísima gente se topa con el Estado de frente. Un aeropuerto. La aduana. La aduana. Tienes en la mano la declaración de aduana para pasajeros. Y hay un detalle que salta a la vista. Si te pasaste de compras, el gobierno te da una salida. Una salida fácil, se podría decir. Sí, pagas un impuesto fijo, una tasa global del 19% y listo. Siempre y cuando el valor de lo extra no pase de los $3,000. Es casi como una multa voluntaria, ¿no? Para que sigas tu camino sin problemas. Es una solución muy pragmática. Claro, el Estado sabe que no puede revisar a todo el mundo. Exacto. Pero lo fascinante para mí está en lo que no paga impuestos, el equipaje personal. La lista es un retrato del viajero moderno. A ver, sí, no es solo ropa y zapatos. Habla de 2 cámaras fotográficas, 3 teléfonos celulares, una laptop. ¿2 equipos deportivos personales? Un momento. 3 celulares, 2 cámaras. A mí me suena a que alguien se va de safari con un centro de comunicaciones. ¿Cuál es la lógica ahí? Esa es la pregunta del millón. La especificidad es la enemiga de la arbitrariedad. ¿A qué te refieres con eso? A que si pones un límite claro, 3 celulares y no 4, 2 cámaras y no 3, le quitas poder de decisión al agente aduanal. La regla busca separar al turista del que podría estar importando mercancía para vender. O sea, se asume que alguien puede tener su teléfono personal, el del trabajo y quizá uno más. Justo. Es un intento de actualizar la ley a la realidad tecnológica de hoy. Bueno, y luego pasamos al dinero. Ahí la cosa se pone mucho más seria con la declaración de dinero. Ahí sí no hay flexibilidad. La regla es tajante. Si traes más de $10,000 o su equivalente, lo tienes que declarar. Que no es ilegal traerlo, ojo. No, para nada. Lo que es un delito es ocultarlo. Y el formulario para declararlo te deja clarísimo que no es un trámite cualquiera. No es solo poner, traigo $15,000. No, claro que no. Te preguntan el origen del dinero, el destino, si es tuyo o si solo lo transportas para alguien más. Cada pregunta es un hilo del que pueden tirar las autoridades financieras. Exacto. La UIF, por ejemplo. Cada uno de esos formularios alimenta una base de datos enorme, que busca patrones, que busca anomalías. Entonces, para el viajero común es un sistema de 2 caras. Por un lado práctico, con el impuesto del 19%, pero por otro, súper riguroso. Y eso que no hemos hablado de trámites más grandes. La autorización para importar un yate temporalmente, por ejemplo. Tienes que probar con documentos que es tuyo. Lo que vemos es el eterno dilema del Estado, ¿no? ¿Cómo fomento el turismo, la economía? Sin perder el control de lo que entra a mi territorio. Exacto. Cada formulario es un intento de calibrar ese equilibrio entre facilitar y vigilar. De acuerdo. Ya vimos el nivel de detalle para una sola persona. Ahora escalemos esto a una empresa que mueve miles de contenedores al año. Ahí las reglas se complican de una forma exponencial. Y entramos al mundo del comercio exterior. Esto nos lleva directo al motor de la manufactura en México, el programa IMEX. La industria maquiladora. Exactamente. La idea es brillante. El gobierno te deja importar componentes sin pagar impuestos, con la condición de que los uses para ensamblar productos que luego vas a exportar. Es el corazón de la industria en la frontera norte, básicamente. Totalmente. Por eso existen trámites tan específicos como el aviso para prorrogar el plazo para retornar esas mercancías. El tiempo está súper regulado. Pero aquí es donde la cosa se pone para mí mucho más interesante. Hay una especie de carril VIP para las empresas, el famoso operador económico autorizado. Ah, sí, pero entrar a ese club no es nada fácil. No. Leí el documento Perfil de la empresa y no es un formulario. Es un manual de seguridad que parece de una fortaleza. Es que es justo eso, es un cambio de paradigma total. El Estado sabe que no puede revisar cada contenedor, es imposible. Entonces, ¿qué hace? Le dice a las empresas,
Conviértete en una extensión de mi seguridad. Si tú blindas tus instalaciones, controlas a tu personal, revisas tus camiones, yo a cambio confío en ti. Y te doy facilidades. Tus mercancías cruzan más rápido. Justo, es, en esencia, subcontratar la seguridad de la cadena de suministro. El nivel de detalle es que es alucinante. No te piden solo cámaras de seguridad, te piden un análisis de riesgo por escrito. Y exigen que las bardas perimetrales se inspeccionen periódicamente y que estén hechas de materiales que resistan accesos no autorizados. Hasta el tipo de iluminación que debe haber en los patios. Y la inspección de vehículos es el ejemplo perfecto. El documento tiene un proceso de 17 puntos para revisar un contenedor. ¿17? Desde las bisagras, las llantas, el techo, hasta buscar paredes falsas adentro. Incluso revisiones agrícolas para buscar plagas visibles. Es la paranoia convertida en un procedimiento estándar. Con este nivel de control, cada empresa certificada es como una pequeña aduana. Pero hay otro documento que me dejó pensando, el aviso electrónico de rechazo para la importación de vehículos usados. Sí. La lista de motivos para negar la entrada a un coche es súper específica. Pérdida total, inundación, vehículo de pruebas de choque. Es una política de protección, clarísima. Por años, México fue el cementerio de coches que en Estados Unidos se consideraban chatarra. Coches chocados, inundados, que los reparaban por encimita y los vendían acá. Exacto, un riesgo enorme para los consumidores. Espera, porque hay una etiqueta que de verdad me voló la cabeza. Salvage Katrina. Eso significa que todavía hay autos de ese huracán intentando entrar al país. Es una observación excelente. No es tanto que sigan llegando masivamente, sino que esa etiqueta se volvió un símbolo, un antes y un después. ¿Por qué? Porque la cantidad de vehículos dañados por Katrina que inundaron el mercado fue tan grande que se tuvo que crear una categoría para ellos. Dejarla en la lista es un recordatorio. Es una forma de decir, no lo hemos olvidado, esta puerta está cerrada. Justo, fue la manera en que el gobierno mexicano dijo, hasta aquí, y evitó convertirse en el depósito de chatarra de su vecino. Entendido. Bueno, si el comercio exterior es el motor que interactúa con el mundo, ahora tenemos que ver hacia adentro, a la maquinaria del propio Estado. Y no hay nada más elemental que el presupuesto. El dinero. Tenemos aquí el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para 2026, ya ajustado por la Cámara de Diputados. El total, casi 14,100 millones de pesos. Y en un presupuesto, la cifra total es solo el titular. La historia de verdad está en el desglose. En la cartera institucional de proyectos del INE. Ahí se ve todo. Por ejemplo, el proyecto Organizar Proceso Electoral Federal se lleva más de 395 millones de pesos. Mientras que Fortalecer la Cultura Democrática recibe cerca de 128 millones. Ahí están las prioridades, ¿no? Es 3 veces más importante la logística de poner las casillas y contar los votos Que la labor de educación cívica. No es una crítica, es una constatación de la realidad operativa. Exactamente. Y hay otra frase en el documento que en el contexto político de hoy resuena muchísimo. ¿Cuál? Instruye a todas las áreas a cumplir sus metas con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y les pide hacer un análisis de las estructuras para optimizar. ¿Eso no es lenguaje burocrático de rutina? Para nada. Es una respuesta directa al discurso de la austeridad. Es el INE diciendo, recibimos el mensaje, vamos a operar con esto y a justificar cada peso. Y esta maquinaria no solo opera a nivel federal. El dinero y las políticas tienen que bajar, aterrizar. Y para eso están los convenios, como este convenio marco de coordinación entre la SEDATU, el gobierno de Oaxaca y el municipio de San Pedro Tapanatepec. Este tipo de documentos son como el sistema circulatorio del federalismo. Exacto. Muestran cómo un programa nacional de mejoramiento urbano se convierte en un parque o una calle pavimentada. Y la clave es la corresponsabilidad. Eso me pareció fundamental. La SEDATU, desde la federación, pone el dinero, pero no puede hacer nada sola. El municipio, San Pedro Tapanatepec en este caso, se compromete a conseguir los permisos locales. Y no solo eso, se obliga a coadyuvar. Una palabra muy burocrática para decir echarle la mano. Y ese echarle la mano es crucial.
Significa que cuando la obra se entrega, el municipio tiene que asegurarse de que el parque nuevo tenga luz, que la cancha tenga balones. Sin esa colaboración, los programas se quedan en obras fantasma. O en proyectos que nadie usa. Este convenio es el andamiaje legal que intenta evitar justo eso. Entonces, si las aduanas y los presupuestos son la maquinaria del Estado, la Suprema Corte de Justicia es como el manual de instrucciones y a la vez el freno de emergencia. Muy buena analogía. Y nos lleva a un caso fascinante de Colima, la acción de inconstitucionalidad 127-2024. El centro del debate era una reforma a la ley del notariado de Colima. Así es. Antes de la reforma, un notario público podía pedir una licencia para ocupar un cargo público, que no fuera de elección popular. Pero el Congreso de Colima cambió la ley y le quitó la palabra público. Ahora solo decía un cargo. Un cambio de una sola palabra, pero con unas implicaciones enormes. Claro, porque un cargo puede ser cualquier cosa, también en el sector privado, pero al quitar público, le cerraron la puerta para ser, no sé, directores en el gobierno estatal. Y la Comisión de Derechos Humanos de Colima vio esto y dijo, a ver, un momento, esto no está bien, y lo llevó a la Corte. Y la Corte les dio la razón. Declaró inválida esa pequeña porción de la norma. Y el argumento central es una de las joyas del derecho constitucional mexicano. ¿Cuál es? La violación al principio de progresividad de los derechos humanos. Ok, esto suena muy técnico. Necesitamos una explicación sencilla. ¿Qué es el principio de progresividad? Piénsalo como un trinquete, una matraca de esas de herramienta. En materia de derechos humanos, la Constitución dice que ese trinquete solo puede girar en una dirección. Hacia adelante, para ampliar y proteger más los derechos. Exacto. No puede girar hacia atrás para reducirlos, salvo en circunstancias muy justificadas. Lo que la Corte dijo fue que el Congreso de Colima intentó girar el trinquete al revés. Es una analogía perfecta. La ley anterior ya reconocía un derecho. La nueva ley se lo quitó, sin una buena razón. Fue una medida regresiva. Fue un paso hacia atrás en la protección del derecho a ocupar cargos públicos. Y como el legislador de Colima no pudo justificarlo, la Corte lo declaró inconstitucional. Entendido. Pero la consecuencia es lo que me parece más sorprendente. La Corte no le dice al Congreso, haz otra ley. Simplemente anula esa parte. ¿Y qué pasa entonces? Ahí viene otro concepto legal fascinante. Al anular la reforma, la Corte ordena lo que se conoce como reviviscencia de la norma anterior. ¿Reviviscencia? ¿Cómo que revive? Exactamente. La ley vieja, la que sí permitía la licencia, revive y vuelve a tener efecto. Es como si la reforma nunca hubiera existido. Es el freno de emergencia en plena acción. Al final, si ponemos estos 4 documentos juntos, desde la declaración de aduana, los manuales de seguridad, el presupuesto y este fallo de la Corte, emerge una narrativa muy clara. Sí, es la historia de la tensión constante entre el control y la libertad. Y nos deja con una reflexión, creo, que va más allá de estos papeles. Vimos cómo el Estado te detalla cuántos celulares puedes traer, cómo exige bardas de concreto, cómo asigna cada peso de un presupuesto y cómo protege el derecho a servir en el gobierno. Todo es un ejercicio de trazar líneas. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿dónde está el equilibrio ideal entre ese control riguroso que es necesario para la seguridad y los impuestos, y la agilidad que necesita la economía moderna y el pleno ejercicio de los derechos? Esa línea nunca es fija, se negocia y se redibuja todos los días en cada uno de estos trámites.